No sé si viste un partido, seguramente viste ayer a las poderosas Águilas del América ganar y eso le invertiste 2 horas a tu deporte favorito. No sé cuánta música escuchaste, o si fuiste al cine, o si te reuniste con amigos, lo cual no es malo, lo quiero aclarar, pero de todo lo anterior al menos invertiste 2 horas. 2 horas que, aunque siendo honesto, seguramente fue más tiempo. Sé honesto. Este sermón va a durar menos que algunas de tus actividades a las que le invertiste durante la semana. Este culto de adoración dominical va a durar menos que todo el tiempo que le invertiste a tus actividades durante la semana. Entonces quiero preguntarte si crees poder poner atención 100% durante este día y durante este sermón. Hermanos, honremos al Señor, seamos obedientes. Dios se agrada cuando ponemos toda nuestra disposición y nuestra atención a Él, porque este es el día del Señor. Y este día está hecho para que glorifiquemos a Dios, para que honremos a Dios. Y no solo en este momento, sino durante todo el día. Y no solamente durante su día, sino durante toda la semana. ¿Amén? Ok, quería decir esto antes de comenzar. ¿Por qué no oramos y ponemos este tiempo en manos del Señor? Recuerda que hoy no vamos a leer todo el pasaje porque es un pasaje extenso, lo vamos a ir leyendo conforme vaya el sermón, pero ¿por qué no te pones de pie y oramos al Señor? Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Dios, porque eres bueno, porque nos has dado tu palabra, porque nos amas, porque nos cuidas, porque estás atento y pendiente de nosotros durante toda la semana. Señor, este tiempo queremos ponerlo en tus manos. Queremos pedirte en el nombre de tu Hijo Jesús que nos bendigas, Señor, dándonos entendimiento, un entendimiento profundo, Padre, que no sea solo a la ligera, sino que el Espíritu Santo haga un milagro en nuestras vidas y comprendamos el pasaje, comprendamos tu voluntad, tu palabra, y que la guardemos, Señor. Quiero pedirte por eso, Padre, que no sea yo quien hable, sino que sea el Espíritu Santo que habla a tu iglesia. Gracias, Dios, gracias por esta iglesia que tú has levantado, Señor. Gracias por esta iglesia que tú has sostenido. Gracias por estos hermanos que tú has guardado, Señor. Gracias. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puedes tomar asiento, perdón. He titulado este sermón: usemos la sabiduría y no la insensatez. Usemos la sabiduría y no la insensatez. Y quiero presentar mi argumento que usemos la sabiduría en la política para navegar en la vida. Sí, es raro mi argumento, pero pues el pasaje habla de eso. Hoy va a ser un buen sermón, con el favor de Dios, porque estamos en tiempos políticos electorales. No es mi intención hablar de política ni cargar las ideas de un lado para otro. Mi intención es predicar la palabra de Dios, y en su gracia el Señor ha dispuesto este mensaje en esta serie de sermones de Eclesiastés. Así que no es su pastor, es el Señor hablando en Eclesiastés, capítulo 9, del versículo 13 al capítulo 10, versículo 20. Quiero leerte un epitafio. Ni amenazas, ni nadie me va a intimidar para morirme así. Y quiero morir con un epitafio. Aquí yace una guerrera, y como guerrera murió. No sé si te acuerdas quién lo dijo,
pero su nombre es Sylvester Gordillo, quien dictaba su epitafio cuando encabezó una tradicional ceremonia de aniversario del Sindicato Nacional de Trabajadores del Estado. Esto fue en 2013. Esta líder sindical ocupó la presidencia de este sindicato por 23 años. Después de esto empezó una investigación en su contra por desvío de recursos. Esto fue durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Ella fue detenida. Se le acusó por delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, delincuencia organizada y defraudación fiscal. Fue en diciembre del 2012 que se inicia mediante la PGR una investigación en su contra por 2.500 millones de pesos, dinero con el que financiaba compras en tiendas de lujo, pagaba un avión privado y compra de bienes inmuebles en México como en Estados Unidos. Y como este caso, hermanos, ha habido decenas, unos más complicados, otros menos complicados, en donde políticos han visto sus carreras hechas pedazos por falta de sabiduría, porque de manera insensata dijeron algo impropio o hicieron algo indebido. ¿Me le pueden bajar un poco al volumen y quitar un poco de eco, por favor? Y esta pregunta es para ustedes. ¿Usamos siempre la sabiduría que Dios nos ha dado? ¿Usas la sabiduría que Dios te ha dado? ¿O nos herimos a nosotros mismos y herimos a nuestro prójimo con comportamientos insensatos? ¿Somos conscientes que nuestra insensatez nos lleva a tomar decisiones arrebatadas? Piensa en eso. En este pasaje el predicador muestra que especialmente en la política, una pequeña insensatez arruina fácilmente la fuerza de la sabiduría. ¿Sí me escuchan bien? Ahora yo casi no me escucho, un poquitito, un pelito arriba. Y el pasaje nos insta o nos va a instar a usar la sabiduría de manera práctica, a usar la perspicacia, a usar la habilidad para caminar, como decía la canción, los caminos de la vida. Tenemos que usar la sabiduría para caminar nuestras vidas. Recuerda el argumento, usa la sabiduría en la política para navegar en la vida. Y voy a estar hablando en 3 puntos. El primero de ellos es, ya que un poco de insensatez arruina la fuerza de la sabiduría, usa la sabiduría en tus tratos. El texto comienza en el versículo 13 del capítulo 9. También esto llegué a ver como sabiduría bajo el sol y me impresionó. Y entonces el autor nos cuenta una historia en el versículo 14. Había una pequeña ciudad con pocos hombres en ella. Llegó un gran rey, la cercó y construyó contra ella grandes baluartes. Fíjate en los contrastes. Una pequeña ciudad con pocos hombres, un rey que construye grandes baluartes. Los baluartes eran las torres de asedio. Esta pequeña ciudad de poca gente no tenía ninguna oportunidad ante esta situación de ataque. Este rey llega y construye estas torres de asedio para poder atacar la ciudad por todo su alrededor, permitiendo que las tropas lancen sus ataques sobre las murallas, directamente sobre esta ciudad. Y esta ciudad no tenía ninguna oportunidad, al menos no en nuestra lógica, aunque siempre puede haber sorpresas. Y el versículo 15 dice, pero en ella, o sea en la ciudad, se hallaba un hombre pobre y sabio y él con su sabiduría libró la ciudad. Se nos dice que un hombre pobre no tenía recursos financieros para ayudar a la ciudad en ese momento, quizá contratando ejércitos o no sé. Pobre, pero sabio, y con su sabiduría libró la ciudad. ¿Qué hizo? No sabemos, pero lo que hizo, lo hizo con sabiduría, con su sabiduría. Es una ilustración que usa el predicador con la que nos cuenta esta tremenda fuerza que tiene la sabiduría en esta situación política que se
suscita ahí. Ya lo afirmaba en Eclesiastés 7:19, la sabiduría hace más fuerte al sabio que 10 gobernantes que haya en una ciudad. Por su sabiduría, este pobre libró la ciudad. Aunque después viene una triste conclusión de la historia, dice: sin embargo, nadie se acordó de aquel hombre pobre. Proverbios 10:7 señala que la memoria del justo es bendita, pero las personas no siempre hacen justicia a las personas sabias, no siempre los recuerda. Acá nadie se acordó de este pobre hombre, nadie. Y aunque este pobre hombre demostró ser sabio, pasado el peligro, fue desatendido, fue desvalorizado. El versículo 16 trae otra conclusión, dice: yo me dije, mejor es la sabiduría que la fuerza, pero la sabiduría del pobre se desprecia y no se presta atención a sus palabras. Todos aquí decimos, es mejor decir aquí corrió que aquí quedó. Esto es un proverbio que usamos nosotros, que la inteligencia es mejor que la fuerza. Y el autor dice: la sabiduría es muy vulnerable, la sabiduría del pobre se desprecia y no se presta atención a sus palabras. Y creo que todos hemos estado en ambos lados. Tanto no se nos escucha cuando damos un consejo, como nosotros menospreciamos los consejos de otras personas. Pero aún así el predicador insiste en el versículo 17: las palabras del sabio oídas en quietud son mejores que los gritos del gobernante entre los necios. Y hoy todos tenemos muy presente esta situación ante la necedad de nuestro presidente. Necedad que ninguno de nosotros aquí podemos negar. Hoy las palabras necias del presidente llaman la atención más que sus palabras sabias. Y no es el único. Todos sabemos de políticos que por llamar la atención hacen cualquier cosa. Nada más que ahorita este está en turno. Si tú quieres salir a los noticieros, párate en el Zócalo, ponte a gritar absurdos y vas a llamar la atención. Pero dice el predicador: las palabras del sabio oídas en quietud son mejores. Las palabras sabias, como veíamos, pueden liberar una ciudad. Las palabras sabias son mejores que la fuerza y deben ser atendidas. El versículo 18, ve lo que dice: mejor es la sabiduría que las armas de guerra. Y claro que sí. ¿Quién puede afirmar otra cosa? ¿Acaso no crees que la sabiduría podría traer paz entre la guerra entre Rusia y Ucrania? Claro que sí. Pero, dice el predicador, un solo pecador destruye mucho bien. Yo luego pensé en Vladimir Putin. Un solo pecador destruye mucho bien. Solo se requiere un pecador. Con una persona que no le den el blanco, se pueden destruir muchas cosas buenas que han sido logradas por las decisiones sabias, por la sabiduría. Hermanos, la sabiduría es poderosa y es muy beneficiosa, pero puede quedar impotente incluso en una indiscreción menor. Entonces la sabiduría es vulnerable. Quiero que recuerdes una historia en el Antiguo Testamento. El rey Roboam, cuando sucede a su padre Salomón, sus consejeros más viejos le aconsejan aligerar el yugo que Salomón había puesto en el pueblo, ¿te acuerdas? Pero él no les hizo caso y fue con los consejeros inexpertos, con los más jóvenes, y ellos le dijeron, Primera Reyes 12, 9 y 11, te lo leo: así dirá a este pueblo que le dijo: por cuanto mi padre los encargó con un pesado yugo, yo añadiré al yugo de ustedes. Mi padre los castigó con látigos, pero yo los castigaré con escorpiones. Roboam siguió este insensato consejo y como resultado perdió 10 tribus de las 12 de Israel. Solo se necesita un pecador para destruir mucho bien. Y en nuestro capítulo 10, ya en el versículo 1, el predicador resume este punto con un proverbio. Dice: las moscas muertas hacen que un ungüento del perfumista dé mal olor.
O traducción del siglo XXI, una manzana podrida echa a perder toda la canasta. Ve el contraste que utiliza el autor. Uno a muchos. En este caso pone un ejemplo de unas moscas muy pequeñas que cuando caen en el ungüento del perfumista le echan a perder toda la mercancía. Por eso el predicador dice que un poquito de insensatez, solo un poquito de insensatez pesa más que la sabiduría y el honor. Cuando vemos en la arena política un poco de insensatez, a menudo tiene más impacto que la sabiduría y el honor. Ve la insensatez de esta señora Gordillo, ve la insensatez de nuestros políticos, de nuestro presidente. ¿O no es así? ¿No lo consideras así? ¿Y por qué la sabiduría es tan débil? ¿Por qué es tan vulnerable ante la insensatez? El versículo 10:2 dice: el corazón del sabio lo guía hacia la derecha y el corazón del necio hacia la izquierda. Y no está hablando de izquierda y derecha en el sentido político, no está hablando del PAN o del PRD. Está hablando que en el antiguo Israel la mano derecha connotaba poder, connotaba liberación. ¿Sí? Eso está en el Salmo 89. Bondad moral, favor. El lado derecho era el lugar de honor. Y la mano izquierda no es nada contra los zurdos, es un tema bíblico que no tiene nada contra los zurdos. El lado izquierdo simbolizaba la ineptitud y la perversidad, ¿ok? Pero les amamos a nuestros hermanos zurdos, ¿ok? Ve lo que dice Jesús en la parábola en Mateo 25:33 sobre el juicio de las naciones. Él, no sé, ya lo habíamos dicho, que va a poner las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. A esto se refiere el tema bíblico de derecha e izquierda. Proverbios 4:23 afirma que de nuestro corazón brotan los manantiales de la vida y el corazón del necio se inclina hacia la estupidez, hacia la perversidad, el corazón de un necio. Y de hecho el versículo 3 de nuestro pasaje, 10:3, aun cuando el necio ande por el camino, le falta entendimiento y demuestra a todos que es un necio. Los necios no pueden ocultar que son necios. No pueden ocultar que carecen de sentido. Los necios siempre demuestran su necedad, siempre. Proverbios 12:23 dice: el corazón de los necios proclama su necedad. Todos podemos distinguir a un necio a 1 kilómetro de distancia. Y en el versículo 4 el predicador vuelve a traernos a este gobernante necio. ¿Te acuerdas semanas atrás que te decía qué tienes que hacer cuando un gobernante, un jefe comience a gritarte con ira? ¿Qué debes de hacer cuando tu jefe se enoja contigo? Y aunque en otros puntos de la Biblia dice vete de su presencia, pues aquí no siempre es la acción más sabia. Hay momentos que te tienes que alejar del jefe enojado, pero hay otros momentos en que no, porque puede ser que esto se haga que se enfurezca más. Si te está gritando y te das la vuelta y te vas, puede haber otra cosa. El versículo 4 dice: si la ira del gobernante se levanta contra ti, no abandones tu puesto, porque la serenidad suaviza grandes ofensas. El necio va a responder con ira, con su propia ira, como una fórmula: cólera más ira es igual a un conflicto que quizás sea innecesario. Y esto va a traer inminente destrucción tanto del jefe como del empleado o del gobernante y del súbdito. Proverbios 15:1 afirma que la suave respuesta aparta el furor, pero la palabra hiriente hace subir la ira. Eso es sabiduría, hermanos. Responder a la ira con suave respuesta, es decir, con serenidad. Y muchas veces la persona airada te va a responder más airado, porque dice: entonces me estás dando el avión. Pero no, hermanos, la Biblia nos llama a responder suavemente ante ataques de ira de la otra persona. Así que este primer punto tiene que ver con nuestros tratos. Un poco de insensatez, acuérdate, va a arruinar
toda la fuerza que pueda tener la sabiduría. Y tenemos que usar la sabiduría en los tratos con las personas. Esto es muy importante. Recuerda esto, usa la sabiduría en la política, en tus tratos políticos, para navegar en la vida. El segundo punto, hermanos, dice así: ya que un poco de insensatez puede derribar el orden político, así como tu vida, usa la sabiduría en tu vida, en lo general. Es un pasaje complicado, tengo que aceptarlo, pero sumamente interesante, hermanos. Nuevamente el autor se va a la arena política. Versículo 5 del capítulo 10. Hay un mal que he visto bajo el sol, como error que procede del gobernante. Tanto en el Antiguo Testamento como hoy, el mal altera el orden político. El versículo 6 dice: la necedad colocada en muchos lugares elevados, mientras los ricos se sientan en lugares humildes. Quiero que te imagines necios incompetentes que han sido promovidos a lugares de liderazgo. Piensa esto, pasa mucho. Necios, personas incompetentes que son promovidos a lugares de liderazgo. Creo que todos hemos vivido esta situación, todos. Y tenemos cientos de ejemplos en nuestro gobierno. Hace una semana el señor Ursúa, que falleció, él renunció como secretario de Hacienda por esta situación. Él lo expresó en una carta: me voy porque han puesto incompetentes en Hacienda, ¿verdad? Eso es un ejemplo muy real para nosotros con lo que dice el texto. Las mismas personas del versículo 3 que habla de que les falta entendimiento, las personas a las que les falta entendimiento hoy se han convertido en gobernantes. Los ricos de aquella época eran las clases altas, ricas, que en aquella época los ricos eran los entendidos, los estudiados, los que tenían educación y que normalmente gobernaban. Ahora, dice el texto, se sientan en lugares humildes. Es como el mundo al revés, el mundo del revés. Y el versículo 7 añade a esta imagen de agitación política por la situación. Dice: he visto siervos a caballo y príncipes caminando como siervos sobre la tierra. Proverbios 19:10 afirma que el necio no conviene la vida de lujo. Al necio no conviene la vida de lujo, mucho menos a un siervo gobernar a los príncipes. Pero aquí, Eclesiastés, ha ocurrido lo que no nos conviene o lo que no conviene. Los necios gobiernan desde los palacios y los siervos son los que van a caballo. Mientras tanto, la clase dirigente están en lugares humildes y caminan a pie o van a pie. ¿Cómo es que se ha creado este mundo del revés? Y según el versículo 5 dice: por un error del necio gobernante. ¿Te hace sentido todo lo que estamos viviendo hoy con todo esto? A mí se me hizo increíble. Parecía que estaban dándome la descripción del país. En la política, los beneficios de la sabiduría se pierden fácilmente por el error de una persona insensata. Un insensato que se cree con poder, todopoderoso. Y eso también aplica en todas las áreas de la vida, no solamente en la política. Esto no es exclusivo de los gobernantes. A lo mejor puede ser tu gobierno en tu casa. Y el autor nos da ahora 4 ilustraciones de la vida diaria que en su contexto son muy parecidos a nuestro contexto cuando no usamos la sabiduría. El versículo 8 dice: el que cava un hoyo cae en él, y el que abre brecha en un muro lo muerde la serpiente. Todos sabemos que la falta de sabiduría de un cazador puede hacer que fácilmente caiga en su propia trampa por descuidado o por no poner atención. Los que hemos ido al campo hemos visto vallas de piedra alrededor de los predios o de los sembradíos. Levantan
piedras como una barda. Y es un perfecto lugar para que en ciertos lugares ahí aniden serpientes entre las rocas. Dice, si el granjero tiene prisa y mueve rápido las rocas y no se fija, una serpiente lo puede morder. Son situaciones circunstanciales de la vida, pero a lo que nos llevan es que un poquito de insensatez, en este caso, te puede llevar a que te mueras. Otro ejemplo, el versículo 9 dice, el que saca piedras puede lastimarse con ellas, el que corta leña puede lesionarse con ella. En Israel es una zona donde hay muchas piedras que eran usadas por la gente para construir sus casas. Pero ¿qué pasa con los que les tocaba un predio inclinado? Era un lugar peligroso para construir con piedras, porque si no te fijas, pues puedes ser herido por una piedra que se resbale y ruede y te haga algo. O simplemente la dejas caer sobre los dedos. En la semana platicaba con un amigo y me decía que trabajaba con bloques de hielo, Rodrigo. Es Rodrigo. ¿Qué pasa? Él trabaja con bloques de hielo. Y él me decía, es como si de repente, porque estábamos analizando este pasaje, dice, como si de repente se me resbala el bloque de hielo. Y él por eso usa botas industriales para que no le vaya a fracturar sus deditos, ¿verdad? Le pueden caer en el pie. O el que corta leña. El que corta leña tiene que tener cuidado. No solo de que le caiga un tronco que acaba de cortar, o que una astilla, o que se corte el dedo. Un leñador con un poco de insensatez puede causar heridas serias. Hermanos, las personas nos enfrentamos a peligros en nuestras ocupaciones diarias. Y la mayoría de esos accidentes son causados por lapsos momentáneos. Iba a decir la otra que hacemos, lapsus, pero no, lapsos momentáneos de falta de concentración. Lapsos que por falta de concentración se vuelven en peligros rápidos de los que no estamos protegidos. Por ejemplo, hoy en la mañana la esposa de cierto pastor que al salir de bañarse dejó residuos del enjuague en el piso y su amado y esposo fiel entra a la regadera arriesgando la vida, patinándose con peligro de no venir a predicar el domingo a la iglesia. Son pequeños lapsos de falta de sabiduría. En los siguientes 2 versículos, el texto nos anima a usar la sabiduría que Dios nos ha dado en nuestras tareas diarias. Versículo 10, si el hierro está embotado y él no ha amolado su filo, entonces tiene que ejercer más fuerza. La sabiduría tiene la ventaja de impartir éxito. Tú no puedes cortar un tubo con una cegueta que no tiene filo. No puedes cortar un trozo de madera con un serrucho que los dientes los tiene ya sin filo. No solo es peligroso, además tienes que utilizar más fuerza para cortar. Volvamos a nuestro hermano Rodrigo. Al filetear sus pescados, él me contaba que el último jalón tiene que ser con mucha fuerza. Y si el cuchillo no tiene filo, pues entonces va a requerir más fuerza. Pero la sabiduría dice al leñador, al herrero o a Rodrigo que el hacha o el cuchillo debe afilarse más para trabajar. Además, si Rodrigo no es sabio y no se pone su delantal de plástico grueso, él va a ser el fileteado y entonces va a dejar viuda a Betsabé. Él tiene que usar la sabiduría, hermanos. Fíjate con un detalle, o sea, el texto nos está llevando a temas políticos, pero dice, mira, esto también te aplica a ti, en las cosas diarias, en las que parecen tal vez insignificantes. Cortar un pescado. Todos diríamos, ay, tráiganme un guachinango. Sí, pero el experto te dice, no. Tu cuchillo tiene que ser como un arma mortal, porque si no, no lo cortas bien. O lo entregas con espinas o lo entregas delgadito el filete, le robas mercancía al cliente. Lo mismo te diría un plomero o un carpintero. Ve el versículo 11, si la serpiente muerde antes de ser encantada, no hay ganancia para el encantador. Yo no tengo el gusto de conocer en persona a un encantador de serpientes, pero me imagino que en la India, donde están estos señores, si este cuate tiene prisa y no encanta bien a la cobra y la quiere manipular, pues entonces lo va a morder. Y si lo muerde, pues te mueres, es una cobra. Pero si es sabio,
pues le va a echar ganas a tocar la melodía para que la cobra se adormezca. No sé qué efecto tenga, no me interesa, pero es un ejemplo. Así que no solo en la política, hermano, se requiere sabiduría, también en todas las áreas de la vida. Te pregunto, ¿de qué te sirve estar capacitado en algo si no eres sabio? ¿De qué te sirve ser alguien, algo que estudiaste, si no usas la sabiduría para aplicarlo? Podrás ser el licenciado el abogado más famoso de Coram Deo, el pescador, ¿cómo se dice? No sé, pero más famoso de Coram Deo. Y si no aplicas la sabiduría, ¿de qué te sirve? Puedes creerte el ama de casa más sabia, pero si no aplicas la sabiduría, ¿de qué te sirve? O el papá más bíblico, más justo y piadoso de su casa, pero si no usas la sabiduría, ¿de qué te sirve creerte el más sabio? Acuérdate, usa la sabiduría en la política para navegar en la vida. Vamos al punto 3. Ya que un poco de insensatez puede meterte en graves problemas, usa la sabiduría al hablar. El autor empieza a contrastar la plática de los sabios y la palabrería de los tontos, de los necios. Versículo 12. Llenas de gracia son las palabras de la boca del sabio, mientras que los labios del necio a él lo consumen. Cuando Jesús predicó en la sinagoga en Nazaret, la primera reacción de la gente fue favorable. Lucas 4:22 dice: todos hablaban bien de él y se maravillaban de las palabras llenas de gracia que salían de su boca. Llenas de gracia son las palabras de la boca del sabio, dice Eclesiastés. Una persona sabia que habla sabiamente trae favor a otras personas. Estas personas reconocen la sabiduría de esta persona. Por el contrario, dice el texto, que los labios del necio lo consumen a él. Las palabrerías de los necios no les traen favores, no les traen un favor en la vida, solo les traen ruinas. Ve lo que afirma Proverbios 18:7: la boca del necio es su ruina y sus labios una trampa para su alma. Los necios son atrapados por sus propias palabras. Piensa en todas las personas cuya plática los mete en problemas. Quizá te ha pasado a ti. Dijiste lo que no debías decir y esto solo te metió en problemas. El predicador continúa con su descripción de los necios en el versículo 13 y 14. El comienzo de las palabras de su boca es insensatez, y el final de su habla perversa es locura. El necio multiplica las palabras. ¿No se te hace increíble que aunque las palabras de los necios los arruinen, el necio sigue hablando, sigue multiplicando sus palabras? ¿Te ha tocado hablar con un necio? O quizá tú y yo somos esos necios que aunque las palabras comienzan con insensatez, ya dijiste algo insensato, algo perverso, pero no cerramos la boca, seguimos hablando. Los necios multiplican sus palabras. Somos ciegos ante nuestra insensatez. Seguimos, hable, y a lo mejor tu esposa te dice: ya cállate, ya. Y tú sigues de insensato o de insensata. Y luego los necios en su insensatez hablan de su futuro, creyendo saber lo que les depara. O sea, son tan necios que en su insensatez creen que manejan el futuro. ¿Ven lo que dice el final del versículo 14? Pero nadie sabe lo que sucederá. ¿Y quién le hará saber lo que ha de suceder después de él? Obviamente nadie. Sabemos que Dios ha fijado los tiempos, eso lo tenemos que tener aquí. Y tú y yo sabemos que no sabemos lo que nos depara el futuro. Pero entonces, ¿qué hace que los necios piensen que pueden hablar de su futuro? Yo me puse a pensar en todos los políticos en campaña que aseguran que van a ganar las votaciones.
y hablan del futuro como si ya fueran presidentes. Ahora pienso en los gobernadores, en los actuales gobernadores. Hablan del futuro como si dominaran el futuro de su estado, como si supieran con exactitud lo que viene. Pero entonces llega un huracán en Acapulco y destruye todo, hasta sus planes de éxito. Y aún cuando los políticos hagan actos de corrupción para ganar las votaciones, esos corruptos están bajo la soberanía de Dios. Y ellos creen que se están adjudicando el poder, sin saber que es el Señor el que los está poniendo como gobernantes, aún corruptos. En el versículo 15 el autor añade: el trabajo del necio lo cansa tanto que no sabe ir a la ciudad. Básicamente aquí al necio se le llama además incompetente. A veces los necios ni siquiera saben lo elemental. ¿Qué pasa cuando llueve? El necio sale sin paraguas, aunque tú le digas que se va a mojar. Son tan necios, dice la palabra, que ser necios los cansa, porque solo hablan y hablan y hablan y no saben nada. Sus palabras los empiezan a consumir. Y cuando escuchamos tantas descripciones de los necios, hermanos, lo único que nos queda es dejar de ser necios. Es la única buena noticia que te tengo. Si la palabra te ha estado hablando a ti, si el Señor te está hablando a ti porque eres necio, pues la buena noticia es que tienes que dejar de ser necio. No te queda de otra. No nos queda de otra. Y entonces empezar a utilizar la sabiduría que Dios nos dio desde nuestro hablar, desde la boquita esa que te pusieron. Desde ahí tienes que empezar a usar la sabiduría, porque dice el texto: llenas de gracia son las palabras de la boca del sabio. Y el predicador concluye este pasaje y se regresa a la arena política y empieza a contrastar dos situaciones opuestas. Dice: la primera situación es como el colmo de las situaciones, donde los necios reinan. Y hace como una maldición en el versículo 16. ¡Ay de ti, tierra! ¡Ay de ti, tierra! Cuyo rey es un muchacho y cuyos príncipes banquetean de mañana. Simplemente hoy podríamos decir que no es sabio, o no sería sabio tener a un presidente adolescente. Está hablando aquí de un adolescente. Cuando Salomón sucedió en el trono a su padre David, él pidió sabiduría de Dios para gobernar sabiamente. Lo dijo en Primera de Reyes: ahora, Señor Dios mío, has hecho a tu siervo rey en lugar de mi padre David. Aunque soy un muchacho, dice Salomón, y no sé cómo salir ni entrar aparentemente de una ciudad, da pues a tu siervo un corazón con entendimiento para juzgar a tu pueblo. Hoy en día sabemos que un adolescente no tiene la madurez ni siquiera para tomar decisiones de qué ropa se va a poner. Ahora imagínatelo gobernando. ¿Te imaginas esa catástrofe? Ahora imagínate a alguien que tampoco tiene formación profesional, o sea, un adolescente sin una licenciatura al menos en ciencias políticas o algo así. Imagínatelo gobernando. O en el caso de los empresarios, cuando sus hijos, los juniors, toman el control de la empresa, en lugar de trabajar con conciencia, concienzudamente por el bien de la empresa de su padre, que va a ser la de sus hijos, estos juniors necios solo piensan en ellos mismos y se la pasan agarrando la fiesta. Eso habla el texto cuando dice: y cuyos príncipes banquetean de mañana. O sea, andan borrachos a deshoras. Pero en cambio el predicador ahora en el versículo 17 tiene como una bendición. El caso opuesto: bienaventurada tú, tierra, cuyo rey es de noble cuna y cuyos príncipes comen a su debida hora,
para fortalecerse y no para embriagarse. Los contrastes que está utilizando el autor en realidad no se trata tanto entre jóvenes y viejos, sino más bien es un enfoque de madurez entre maduros e inmaduros, entre audaces y serviles. Personas que con su sólido liderazgo manifiestan buenas decisiones responsables, que son disciplinados, que no andan de fiesta en fiesta, van a las fiestas pero a su debido tiempo, ¿sí? Y él dice el texto: las naciones que tienen gobernantes de este tipo son bienaventuradas, porque tienen un gobernador que trabaja con responsabilidad para su país. Se vale soñar, dicen. Luego en el versículo 18, el predicador cita un proverbio que es apropiado para la pereza. Por negligencia se hunde el techo y por pereza tiene goteras la casa. Quiero que te ubiques. En Medio Oriente las casas tenían los techos planos y requería un mantenimiento regular, porque los tejados se cubrían con cal. Con el calor y la lluvia se agrietaba la cal y ellos tenían que darle mantenimiento porque si no se filtraba el agua. Pero si el propietario era perezoso y no daba mantenimiento al techo de cal, pues su vivienda se iba a dañar y se iba a inundar por goteras. Es el ejemplo del proverbio que usa el autor. Una nación que en su orden político está al revés es como una casa que no se mantiene. Hablamos de un gobernador incompetente, que es perezoso y que sus hijos, que en teoría tienen que ayudarlo a gobernar, se la pasan de fiesta. ¿Quién se va a ocupar del bienestar de la nación? ¿Quién se va a ocupar del bienestar de los ciudadanos? El versículo 19 habla como de esos príncipes y dice que el placer se prepara la comida y el vino alegra la vida y el dinero es la respuesta para todo. Estuve checando varios comentarios porque realmente son textos complicados y pareciera que este versículo es como una canción que se usaba para ir a las fiestas y que acusaban la corrupción de los políticos. Hoy vemos a muchos políticos hacer mal uso del dinero público para derrocharlo en fiestas. Luego se andan casando con fiestas, bodas ostentosas y los corren. Mientras que nadie cuida a la nación, nadie se preocupa de la nación. El pueblo sigue sufriendo. Y hoy, hermanos, lo estamos viviendo aquí en México diariamente. Nuestro presidente metido en actos de corrupción, en chismes de narcotráfico, mientras que la inseguridad está descontrolada. ¿A dónde vas? Esta semana salió una noticia que la segunda ciudad más peligrosa del mundo es Ciudad Obregón, de donde es mi esposa y donde yo viví mucho tiempo y vivimos mucho tiempo. Las 5 ciudades más peligrosas del mundo están en México. Ya no es la ciudad de Ucrania, no sé cómo se llama, la capital de Ucrania por la guerra. Eso ya no es inseguro. Kiev, gracias hermanos. Ya no es un lugar del Congo, no sé, ya no es Bangladesh, no sé qué ciudad pudiera ser antes que pensáramos, wow, aquí te van a matar. No, ahora son 5 ciudades más peligrosas del mundo en México. Y cuando vemos el desempeño de nuestro presidente y cuando vemos la inseguridad que vivimos todos los días allá afuera, eso nos frustra. Y no sé tú, pero a mí me lleva a hablar en contra del presidente y de sus compinches. Me hace pecar, es la realidad. Estoy tentado a maldecirlo. Y quiero hacer un paréntesis aquí. Yo no pienso en ningún momento, jamás,
decirte por quién debes de votar en las próximas elecciones. Esto es un púlpito que predica la Biblia. Aquí no se predica colores o sabores. Pero solamente estoy hablando, hermanos, de los hechos en los que vivimos en nuestro país. Y el texto me está dando la autoridad para hablar de este tema hoy. Yo no voy a combinar la gracia común con la política. No voy a combinar otros temas cuando no se tenga que hablar de otros temas. Estoy hablando de este tema porque el texto me está dando la oportunidad y la autoridad para hacerlo. Pero sí quiero rogarte, hermano. Quiero pedirte que tú votes con libre conciencia y que tu conciencia esté sujeta a la palabra. Y la palabra de Dios nos pide que seamos sabios, que seamos diligentes, que seamos sobrios, que oremos para saber la voluntad del Padre y que pidamos sabiduría. Esto estoy diciendo lo que dice la Biblia que tenemos que hacer. Entonces yo te quiero pedir que ores para que Dios te dé paz con respecto a cómo vas a determinar tu voto, pensando más en lo que le agrada a Dios y no a tus preferencias políticas o partidistas. No te dejes llevar por tus pasiones. No te dejes llevar por tus pasiones. Y además, hermano, que nunca tus preferencias políticas dividan a la iglesia o a la comunión entre hermanos. Antes de que tú seas de color rojo o que tú seas de color azul o color naranja o moradito como las sillas, antes de eso, tú eres ciudadano del reino de Dios. Tú eres como extranjero en esta tierra, en este mundo, y tu lealtad no es a un color, tu lealtad es al Señor de señores, no a las candidatas, si son X o son morenas. Tu lealtad no es a eso, tu lealtad es al Señor. Y nosotros como cristianos tenemos que dar testimonio de Cristo, honrar a Cristo, glorificar a Cristo en todo lo que hacemos, hasta en emitir un voto. Porque si tus actos, hermano, tus actos y tu conciencia no están atadas a la palabra de Dios, entonces estás actuando en ignorancia. Y actuar en ignorancia es pecado, dice la palabra. ¿Ok? No vuelvo a hablar del tema. Regreso, cierro paréntesis. De vuelta a lo que el predicador dice, versículo 20, nos advierte, dado esta situación: ni aun en tu recámara maldigas al rey. O sea, me callaron la boca después de que yo estaba hablando de nuestro presidente en mi mente. Ni en tu recámara maldigas al rey, ni en tus alcobas maldigas al rico. Y es muy natural esto, hermanos. Tenemos carne y hay pecado en nosotros. Es muy natural sentir esto. Ser un país que está siendo ignorado por su presidente, inclusive un país que es explotado. En consecuencia, tendemos a maldecir en nuestro corazón a los incompetentes y a los corruptos dirigentes que tenemos, a los mediocres candidatos que tenemos, a los infames corruptos políticos que hay en las cámaras, también a los ricos desmedidos, que incluye a los políticos. Si no, vean a los hijos de este presidente y a los hijos de los demás presidentes, no nada más a todos. Y entonces queremos desahogar nuestra frustración en privado. Dices, bueno, en la iglesia no voy a decir nada de este señor, pero te metes a la recámara y dices, ay, Señor, ¿por qué no lo consumes? Esa es la realidad. Y pecamos. Suena chiste, pero lo que todos están haciendo, igual que yo, es pecar. Y de verdad, Dios guarde a este señor que está en la presidencia. No me cae nada bien, hermanos. No me cae nada bien. Pero pecamos en contra de él y en contra del Señor. Porque por muy mal que nos caiga, por muy incompetente que sea, por muy narcotraficante que sea, es el presidente que Dios puso.
el presidente que Dios puso, y tenemos que honrar a ese presidente que Dios puso. Así de sencillo, por el perfil que tenga, del color que sea. Y el próximo presidente o presidenta va a ser lo mismo que tenemos que hacer nosotros: no maldecir a nuestros presidentes. Yo te confieso que no veo las mañaneras. Te confieso que me frustra ver las declaraciones que ahí se hacen, porque mi realidad es otra. Y conozco las realidades de otros mexicanos y es otra realidad. Pero tenemos que preferir, hermanos, guardar nuestro testimonio y no terminar maldiciendo al presidente, porque ese presidente Dios nos lo dio. ¿Qué tenemos que hacer? Orar por nuestros dirigentes, honrarlos con nuestras oraciones, guardar nuestra mente, guardar nuestro corazón de maldecir a los dirigentes, porque entonces estamos maldiciendo a Dios, hermanos, porque Él los puso así como sean, así como estén, así como vayan a estar. Dios es soberano y Dios los pone. Todo lo demás, hermanos, no nos corresponde a nosotros, le corresponde a Dios. Y lo hemos predicado aquí muchas veces, muchas veces. El Señor va a hacer justicia aquí o el día del juicio. A nosotros no nos corresponde no honrar al Señor y no honrar a nuestros dirigentes. Amén. Luego dice: porque un ave de los cielos llevará el rumor y un ser alado hará conocer el asunto. En la antigüedad siempre se advirtió al pueblo de cuidar el lenguaje crítico, porque hablar críticamente de un rey era una expresión de rebelión. Te estoy hablando del Antiguo Testamento. Pero ¿qué pasa en tus pláticas descuidadas? En nuestras pláticas descuidadas puede meternos en problemas. Hoy, ahí, nunca sabes al lado de quién estás sentado. Al lado del Starbucks no sabes quién está a tu lado. En un museo, en el metro, no sabes quién está a tu lado. Y somos muy rápidos para hablar. Voy aquí con mi esposa, es que fíjate que, y empiezas a hablar mal del presidente, o empiezas a hablar mal de la candidata, o a hablar mal de no sé quién en el Starbucks o en donde estés. Y resulta que estás al lado del secretario particular del politiquito este que está ahí, que a su vez es poderoso. O estás al lado de un fanático de ese partido político y te empieza a insultar, porque ahora son sumamente intolerantes todos y te pueden hasta golpear. Esa es la realidad. Y hoy tenemos expresiones como un pajarito me lo dijo, ¿no? Es muy similar a lo que está diciendo el autor. O las paredes oyen. Fíjate en esto: un poco de insensatez en nuestro hablar puede llevarte a vivir algo desagradable. Tenemos que ser sabios y tenemos que cuidar lo que decimos y tenemos que pensar dónde abrimos la boca y enfrente de quién y delante de quién y atrás de quién. La Biblia nos dice: guarda silencio, ten cuidado. Muy bien, vamos a concluir. Quiero concluir. Este pasaje ha sido enfocado al uso de la sabiduría y al uso de la insensatez. La insensatez que puede arruinar la fuerza de la sabiduría, y especialmente en un campo político. Vimos ejemplos de este pobre sabio que con su sabiduría salvó a esta ciudad, pero que pronto los necios o asumimos que los necios o el pueblo olvidó lo que hizo este sabio y no se volvió a escuchar de él. El predicador utilizó muchos proverbios y a través de ellos nos muestra que un gramito de insensatez destruye lo bien que se haya construido con la sabiduría o por la sabiduría. Luego vimos como ejemplo del mundo al revés, donde los necios reinan mientras los sabios están abajo.
Un poquito de insensatez puede perjudicarnos en cualquier área de la vida, inclusive en las cuestiones del diario vivir, de las cosas comunes. Podemos tener hasta los accidentes más ridículos y poner en riesgo nuestra vida. Cosas circunstanciales. ¿Cómo estás usando la sabiduría en cosas circunstanciales? Y al final vuelve a hablar de este mundo al revés, o de este reino al revés, donde los necios reinan y en donde la situación política es tan mala que la gente tiende a maldecir al rey, y se nos está advirtiendo que no hagamos cosas necias. Yo no sé tú cómo vayas a recordar este mensaje. Y a lo mejor tienes que pensar en los ejemplos que utilizó el autor. A lo mejor piensas en las moscas, en las serpientes, en las aves que pueden llevar un mensaje, en los accidentes, no lo sé. Pero quiero que recuerdes algo. Yo no sé cuál sea tu ilustración con la que te quedas, pero quiero que recuerdes que Dios nos ha advertido que usemos la sabiduría que Él nos ha dado. Que uses tu perspicacia, que uses tu habilidad para navegar por la vida sabiamente. ¿Te fijas cómo este tema se repite y se repite en Eclesiastés? Tenemos que usar la sabiduría para hablar. Que antes de abrir la boca pensemos y usemos la sabiduría. Jesús advierte que de la abundancia del corazón, ya lo sabes, habla la boca. ¿Y sabes lo que sigue? Un hombre bueno, un hombre bueno, se me fue, tienes un buen tesoro y saca cosas buenas. Ajá. Y un hombre malo, ¿qué? De su mal tesoro saca cosas malas. Y sin lugar a dudas, estos temas aparecen a lo largo de la Biblia. El Salmo 90:12 dice, el salmista está orando a Dios, dice: enséñanos a orar de tal modo, a contar de tal modo nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Proverbios 3:18 dice, y describe la sabiduría como un árbol de vida para los que echan mano de ella, y felices son los que la abrazan a la sabiduría. Podemos ver cómo Jesús utilizó la sabiduría. Cuando tú lees los evangelios, ves a Jesús utilizando la sabiduría. Él se negó a ir a Judea porque pues, los religiosos querían conspirar, estaban conspirando y lo querían matar. ¿Te acuerdas? Lo decíamos la semana pasada, Mateo 10:16. Miren, yo los envío como ovejas en medio de lobos, por tanto sean astutos como serpientes e inocentes como las palomas. Lo veíamos. Y luego Jesús, podemos ver en Lucas 21:15 cómo advierte a los suyos de los peligros de las persecuciones que se avecinan. Y dice: yo les daré a ustedes palabras y sabiduría que ninguno de sus adversarios podrá resistir ni contradecir. Pablo le habla a los efesios y les dice: por tanto, tengan cuidado cómo andan. Tengan cuidado cómo andan. No como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues, no sean necios, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Hermanos, hoy, aunque no debo de asumir esto, yo creo que tú conoces a Jesús y conocemos los mandatos de Dios y tenemos al Espíritu Santo. Entonces, sabemos lo difícil que es la tentación de hablar de más, lo difícil que es creernos sabelotodos, y hemos comprobado que tenemos muchos problemas por usar en exceso la boca. Y la verdad es que a lo largo de nuestra vida hemos sido más insensatos que sabios. Hay que ser honestos. Jeremías 4:22 dice: mi pueblo es necio, no me conoce. Hijos torpes son, no son inteligentes. Oseas 4:6 dice: mi pueblo es destruido por falta de conocimiento.
necesitamos urgentemente, hermanos, después de leerte Jeremías, urgentemente necesitamos meditar en la palabra. Necesitamos leerla, clavarnos urgentemente. Yo no sé si tengas que cancelar tus redes o tus servicios de streaming. Aquí está la sabiduría. Grabar las palabras que están aquí en nuestros corazones. Esta es la palabra de Dios. Aquí vamos a encontrar sabiduría necesaria y suficiente para poder dirigirnos correctamente en la vida. Y más aún, mi hermano, necesitamos a Cristo y necesitamos la obra de Cristo para salir avantes. Si no, no vamos a lograr nada. La obra perfecta de Jesús ya hizo todo por nosotros. Él nos dio libertad para poder descansar en Él y para poder actuar en la vida dependiendo de Él. Cristo ya nos dio todo. Y muchas veces no somos conscientes de esto. No somos ni siquiera agradecidos por lo más grande que hemos recibido de parte de Dios, a su Hijo. No necesitamos ser mejores, sino necesitamos renovar nuestra mente. Mira, tú y yo tendríamos que haber amanecido muertos esta mañana mientras dormíamos, pero Dios en su gracia nos dio otro día. Así que necesitamos pedirle perdón, porque nosotros estamos arruinados sin Cristo, arruinados. Entonces tenemos que reconocer, hermanos, que para ser sabios necesitamos a Cristo. Cristo es la sabiduría plena. Cristo, el Evangelio, este conocimiento de lo que Dios hizo por nosotros, eso es la sabiduría plena. Y luego en su palabra se nos desglosa la sabiduría, que es el conocimiento de la historia de redención que Dios hizo por nosotros. Eso tiene que cambiar nuestra forma de vivir. Esto tiene que cambiar los lentes que traes puestos. La cosmovisión cambia. Tu forma de ver la política, o si estás en el gobierno, de trabajar, o si estás en una empresa, de vivir y trabajar en esa empresa, cambia todo Cristo, hermanos. Y necesitamos de Cristo. Necesitamos reconocer que estamos un poco alzados y que necesitamos ser más humildes, más como Cristo. Reconocer que sin Cristo no somos sabios. Acuérdate que lo bueno que hay en nosotros es lo que hay de Cristo, y lo malo que hay de nosotros es por nosotros. Eso somos nosotros en realidad. Tristemente no queremos pasar tiempo en su palabra. No queremos pasar tiempo con Jesús. Esa es una realidad. Ve lo que dice Colosenses 3:16. Que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes. ¿Qué tal estás con este mandato? Abunda, abunda. Abundar es que excede. Es un vaso derramado de algo. Abunda la palabra de Cristo. Habita en ti la palabra de Cristo en abundancia. Dice, con toda sabiduría, enseñándose y amonestándose unos a otros. Es claro, somos seguidores de Cristo. Necesitamos ser sabios y necesitamos profundizar en esto. Esto no es de sentido común, no es de estudios de posgrado, no es de experiencia en la vida, ni cuántos años tienes, ni por cuántas iglesias has pasado, ni si eres licenciado en teología, doctor, filósofo, lo que sea. No se trata de eso. Se trata de cuánto abunda la palabra de Cristo en ti para vivir la vida. Entonces, decirte sabio por Cristo, hermanos, por Cristo. Vivimos tiempos difíciles, y si no tienes esto,
Si no tengo esto, ¿cómo vamos a vivir estos tiempos difíciles? Señor, te damos gracias. Padre, reconocemos que es difícil vivir en México, que es difícil tener estos gobernantes, que no son sabios, que no demuestran sabiduría. Reconocemos, Señor, que es difícil trabajar donde estamos porque nuestros jefes no son sabios, son irritantes, son prepotentes. Pero, Señor, la verdad es que nosotros también somos irritantes, nosotros también somos prepotentes, gobernamos mal nuestros hogares, administramos mal los dones que tú nos has dado, juzgamos muy rápido, Señor, y decimos: es que aquel no es cristiano, es que aquel no es salvo. Qué arrogantes, qué insensatos, qué necios somos, Señor, y tú nos conoces. Qué torpes somos y tú nos conoces. No somos inteligentes y tú nos aguantas, nos tienes paciencia. Pero, Señor, esta mañana queremos rogarte por no ser un pueblo que sea destruido por falta de conocimiento. Señor, queremos pedirte en el nombre de Jesús que escuches nuestro ruego. Hemos faltado, Señor. Simplemente hemos faltado y no queremos profundizar en la palabra, no queremos pasar tiempo contigo. Nuestro deporte favorito es juzgar a las personas. Nuestro deporte favorito es reírnos de las situaciones. Señor, perdónanos por maldecir a nuestro presidente. Perdónanos por maldecir a todos los gobernantes. Es que tú los has puesto. Se nos olvida tu soberanía en el gobierno de México. Se nos olvida, Señor. Te minimizamos tu voluntad y tu obra. Y no vemos que tú tienes un plan perfecto en todo esto. Y no vemos que tú gobiernas el universo. Y tenemos una vista tan corta que solamente vemos a Palacio Nacional, a los gobiernos, a las cámaras. Somos tan ignorantes. Perdónanos, Señor. Ayúdanos a ir más allá, a ver las cosas con los lentes del Evangelio, Señor. Ayúdanos a ir más allá y ver las cosas con la óptica de Cristo. Queremos parecernos a Cristo y que cuando estemos al lado de gobernantes, de políticos, de trabajadores del Estado, que vean a Cristo, Señor. Danos la oportunidad de predicar el Evangelio en nuestros trabajos, en las calles, que nosotros seamos la diferencia, Señor. Y no seamos más como el resto de personas que no te conocen. Señor, tú nos has mostrado gracia. Ayúdanos a dar de gracia la gracia que hemos recibido y extender gracia al presidente, extender gracia a sus hijos, extender gracia a los políticos, extender gracia a los candidatos, extender gracia a los partidos políticos. Señor, aquí nos has puesto y tú los has puesto. Ya no queremos vivir con esta frustración, con coraje. Queremos vivir para Cristo. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Que nuestros vecinos y nuestros familiares nos conozcan más porque nos parecemos a Cristo y no porque nos parecemos más a los partidos políticos, a los gobernantes, o a los empresarios, o a los líderes mundiales, o a los youtubers, o a los que sean. Que nos conozcan porque nos parecemos a Cristo. Perdona a tu iglesia, Señor. Ayúdanos. Y gracias por Jesús, porque en Jesús
Ahora tenemos esa tranquilidad de sentirnos justificados con esta nueva identidad que Cristo nos ha dado. Gracias por Cristo, Señor. Gracias por el Evangelio. Gracias, Señor. Y que durante la semana y por los meses que vienen, Señor, que van a ser difíciles, danos sabiduría. Mientras tú vuelves, danos sabiduría, humildad. Te pedimos todo esto en el maravilloso nombre de Cristo Jesús. Amén.